Le doy la bienvenida a Samuel Doria Medina, ex candidato a la vicepresidencia de Bolivia. Don Samuel, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Fernando, y buenas noches a toda su audiencia. Me da gusto saludarlo. Don Samuel, a ver, vamos a, si le parece, a tratar de responder de alguna forma a Luis Fernando Camacho de entrada, que plantea esta decisión que han hecho ustedes, este paso que han dado ustedes, como una derrota, como un acuerdo con el MAS. Es decir, el planteamiento de Luis Fernando Camacho es catastrófico. No es algo que se vea con positivismo, sino lo critica, lo vincula al MAS, habla de una derrota. Hay quienes le cuelgan como Evo Morales un tema de impunidad que se pactó. Don Samuel, ¿cómo lo define? ¿Cómo defienden esto? ¿Cómo aclaran estas acusaciones, señalamientos o como le quiera llamar? Mire, Fernando, creo que está claro de que en algún momento después de noviembre, cuando Evo Morales renunció y huyó de Bolivia, Yanine Áñez asume como presidenta constitucional por la sucesión establecida en la Constitución de Bolivia. Ella era segunda vicepresidenta del Senado, y cuando empieza a gobernar, la gente ve en ella como la persona que podía generar la unidad en Bolivia. Y lastimosamente el señor Camacho hizo muy buenas cosas en un inicio, luchó durante 21 días y sin duda tuvo un gran rol para que se vaya Evo Morales, pero después comete graves errores y la gente ya no lo considera como una persona madura, como una persona seria para gobernar. Entonces, Yanine Áñez es vista como la persona que podía generar esa unidad. Me imagino que el señor Camacho está tratando de buscar una revancha por ese tema, porque lo que ha hecho Yanine Áñez es escuchar al pueblo. En estos últimos meses, por la pandemia, el coronavirus, la crisis económica y errores que se han cometido en el gobierno, ha visto de que Yanine Áñez no era la persona que veían en el mes de febrero y por tanto le ha restado su apoyo. Entonces, con Yanine Áñez hemos visto muy claramente que permanecer en una candidatura, ganábamos en el Beni, en Tarija, y estábamos en segundo lugar o en tercer lugar en varios departamentos. Si veíamos el cálculo pequeño, si veíamos la cantidad de diputados y senadores, hubiéramos permanecido. Pero a nosotros nos interesa fundamentalmente la democracia, nos interesa que lo que hemos ganado desde el mes de noviembre no se pierda. Oiga, pero don Samuel, entonces sí lo podemos entender como una derrota, ¿no? Están haciendo el cálculo matemático. Usted me está diciendo precisamente que cuando empezaron a ver, primero, pues sí era la mujer que muchos pensaban que podía y ahora la perciben diferente y entonces ven que baja, sube Camacho y dicen, no, los números no nos van a dar. Entonces sí se puede interpretar como una derrota. No, Fernando, de ninguna manera. Si nosotros nos interesara el cálculo político, les reitero, estábamos ganando en algunos departamentos, íbamos a tener una bancada muy interesante, pero hay el riesgo de que el MAS vuelva. Y ahí sí perdemos todos los bolivianos, porque si el MAS vuelve, no van a continuar los cambios que se han dado desde noviembre. El MAS perseguiría a todas las personas que lucharon por la libertad, habría un enfrentamiento con el Oriente. Entonces, más allá de los diputados, senadores, del cálculo político, está la democracia. Nos interesa la democracia y por eso creemos que ante el riesgo de que el MAS pueda volver, la presidenta Yanine Áñez ha dado un paso muy importante para iniciar la construcción de esa unidad de los bolivianos, que si
llega a puerto, le gana de lejos al MAS. Ese es el punto. Ese es el punto que quiero tocar después de la pausa, si me lo permite, don Samuel Doria Medina. Dos cosas muy importantes, pero le voy a adelantar una de ellas para que me la responda después de la pausa. Si bien se han retirado de la carrera presidencial, de la candidatura, la presidenta Yanine Áñez y usted, uno se pregunta, ¿este voto para quién va? Normalmente cuando un candidato o una candidata a la presidencia y su compañero o compañera de fórmula se retiran, declinan a favor de alguien. Le piden a sus seguidores, ¿saben qué? Yo me voy, pero apoyen a fulanito o perenganita, ¿no? Y aquí es la pregunta. Eso no lo sabemos, no lo escuchamos, no hubo ninguna señal de que se declinara a favor de alguien o que Yanine Áñez y Samuel Doria le dieran su apoyo a alguien. De entrada, pues no se entiende cómo hablar de unidad cuando no se ha sumado hacia alguno de los candidatos que se encuentran más cerca, por ejemplo, en las encuestas del MAS. Y esa es mi pregunta. ¿Declinan a favor de alguien? Si lo hacen, ¿quién es? Y si no, ¿por qué no? Si me permite, me responde después de la pausa, don Samuel. Regreso en un momento. Estoy con Samuel Doria Medina, ex candidato a la vicepresidencia de Bolivia, que me acompaña precisamente desde allá, desde Bolivia. Ya vengo. @soy F del Rincón, esa es mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón. La etiqueta que estamos utilizando es ConcluYanine. El hashtag es ConcluYanine. Ya regreso. Estamos de regreso con Samuel Doria Medina, ex candidato a la vicepresidencia de Bolivia. Don Samuel, le preguntaba, normalmente cuando en una carrera a la presidencia alguno de los candidatos declina, como en este caso la presidenta Yanine Áñez y usted, normalmente declinan a favor de alguien, es decir, piden el apoyo de sus seguidores, de quienes pensaban votar por ustedes, para apoyar a alguien más. En este caso no lo hemos escuchado. ¿Hay alguien que sea de su preferencia a quien pedirían que apoyaran sus seguidores o no lo hay? Si hay alguien, ¿quién es? Y si no lo hay, ¿por qué? Fernando, creo que un dato fundamental es que mañana recién comienza la campaña electoral en los medios de comunicación. Entonces, estamos en el inicio de la carrera electoral propiamente dicha, que creo que es importante tenerlo en cuenta. Segundo, no vamos a apoyar a un candidato específico. La presidenta lo ha dicho muy claramente, vamos a apoyar al candidato que pueda frenar al MAS, que pueda garantizar el fortalecimiento de la democracia, sea quien sea. No nos interesa... Los números, oiga, los números, señor Doria Medina, don Samuel, los números ahora sería Carlos Mesa. Bueno, si eso continúa, como le digo, cuando empiece la campaña, se apoyará al señor Mesa. Si es otra la persona, apoyaremos a esa otra persona. Porque no si fuera es Camacho, que... ¿Camacho también lo apoyarían a Camacho? A la persona que pueda garantizar la democracia. No es un candidato que nos guste o que tenga la misma línea, sino quien pueda garantizar que el MAS no vuelva, quien pueda garantizar que la democracia se va a fortalecer. Oiga, y la otra cosa que me llama mucho la atención, don Samuel, es que en algún momento hubo reuniones, incluso la petición inicial venía por parte de Luis Fernando Camacho, recuerda usted, para que se hiciera una unidad y se tuviera un candidato único, y hubo pláticas, etcétera, y nunca se llegó a ningún acuerdo, ¿no? El propio Luis Fernando Camacho decía que si se lograba eso, él estaba dispuesto a retirarse de la candidatura. Y ahora se retiran. Y yo digo, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes y se sumaron en esa unidad? Que lo menciona la presidenta Yanine Áñez, habla de una unidad que hoy por hoy no se da, no existe, todavía no está ahí esa unidad. Se buscó la misma, no se consiguió. Y tal vez en ese momento el factor Yanine Áñez, en ese momento decir, ok, yo voy a dejar mi candidatura si ustedes logran ponerse de acuerdo para que tengamos un candidato único.
se hubiera dado, era el momento para hacerlo. ¿Por qué no lo hicieron en ese entonces y lo hicieron hasta ahora? ¿Por las estadísticas? ¿Por los números? ¿O por qué? Mire, la presidenta Yanine Áñez fue la primera en pedir la unidad. Y justamente como no se avanzó en esa unidad, ella decidió entrar en la carrera electoral. Y se ha hecho varias convocatorias al diálogo. Yo he sido testigo de varias oportunidades donde se ha buscado conversar y qué han hecho los otros candidatos. Lo primero que han hecho es salir a la prensa y decir, quieren hablar, quieren negociar, han saboteado ese proceso de unidad. Y todo Bolivia lo ha comprobado. El día 9 de agosto, el domingo 9 de agosto, la presidenta Áñez convocó a un diálogo en Palacio de Gobierno y no asistieron. Entonces, hay muchos candidatos que de dientes para afuera plantean unidad, pero cuando llega el momento de sentarse no lo hicieron. O quieren hacer una unidad en torno a su candidatura. Por eso nosotros hemos tomado este camino, que es el camino difícil, de iniciar un proceso de unidad, retirándonos de la carrera electoral y esperando que otros candidatos que no tienen posibilidad sigan esa ruta para que se pueda tener una concentración del voto democrático. Imagínense, la mejor encuesta para el MAS da un 30%. O sea, hay un 70% de bolivianos que no quieren que vuelva el MAS. Entonces, el tema es lograr la unidad de ese 70% y se podría ganar en primera vuelta. Bueno, nosotros hemos dado ese primer paso en retirar nuestra candidatura pensando en la democracia en el país para que se inicie un proceso de unidad y ojalá que otros candidatos sigan estos pasos. Pues yo coincido con usted, yo coincido con usted en ese sentido. Yo lo decía el domingo en un programa de televisión precisamente boliviano, donde hablaba de esto y de este mensaje que tenía que ser mucho más claro. Voy a marcar pausa, don Samuel. Cuando regrese, yo quiero preguntarle si desde su perspectiva el MAS debería estar en la carrera presidencial o debería haber perdido su personalidad jurídica. No basado ni siquiera en las encuestas que su candidato había revelado en un programa de televisión y que ahí fue donde trataron de meter el tema para que se le retirara la personería jurídica. No me refiero a eso. Me refiero a lo que determinó la OEA. Porque al final de cuentas es la agrupación política en su conjunto, ¿no?, la que buscó un beneficio de acuerdo a lo determinado por la OEA. Para usted, hoy, ¿debería estar en la carrera del MAS o no debería? ¿Y quién es el que ha fallado entonces? Si su respuesta es positiva, por supuesto. Regreso en un momento con Samuel Doria Medina, ex candidato a la vicepresidencia de Bolivia. Ya veo. De vuelta con don Samuel Doria Medina, ex candidato a la vicepresidencia de Bolivia. Don Samuel, el MAS está en la carrera y hay muchas personas que dicen que había elementos suficientes para quitarle su personería jurídica. Al parecer, pues ninguna de las entidades que debería haber tomado esa decisión lo ha hecho, por lo que sea, porque no le dan los tiempos, ¿no?, que es la forma más fácil de deshacerse de la papa caliente. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿El MAS sí debería estar en la carrera o no, y por qué? Mire, Fernando, la lógica nos dice que el que hace trampa no debería poder participar en una elección. Sin embargo, hay una ley en Bolivia, hay la ley del órgano electoral. Y no se olvide que el partido de Evo Morales ha gobernado durante 14 años y han acomodado muy bien las cosas. Si usted revisa la ley boliviana, va a encontrar que las penas por hacer fraude son penas menores, son multas. No hay anulación de la personería jurídica, no hay impedimento para participar en elecciones por haber hecho fraude. O sea, han hecho la ley pensando en hacer fraude. Entonces, en Bolivia este es un gobierno que respeta la Constitución, las leyes,
no puede decidir que salga de la carrera electoral el MAS. Se presentó la oportunidad con esa violación de la ley que hizo el candidato Arce, pero como usted dice, el Tribunal Electoral tenía la papa caliente y se la pasó al Poder Judicial para librarse del tema. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que el chavismo, el socialismo del siglo XXI han gobernado un periodo largo y poder desactivar esas leyes que son antidemocráticas, mandatos arbitrarios, decretos y muchas cosas, va a tomar tiempo. No es de la noche a la mañana que se cambian las cosas. Si uno respeta la Constitución y respeta las leyes, hay que cambiar las leyes. Por eso es importante derrotar al MAS, al partido de Morales, democráticamente para tener la legitimidad de cambiar esas leyes y de poder hacer los cambios necesarios con la fuerza y la legitimidad que da un triunfo en las urnas. Y por supuesto, no solamente, vaya, es que se tiene que hacer tanto trabajo en el legislativo. No hay que ganar nada más la presidencia, ¿no? Sino que hay que buscar ganar también el legislativo, porque ahí es donde se hacen las leyes y, en fin, es toda una cadena. Y lo entiendo muy bien, lo he dicho aquí, me lo ha dicho don Carlos Sánchez Berzaín. Creo que coincidimos. Está montada toda la estructura todavía del gobierno de Evo Morales en los diferentes aparatos gubernamentales. Entonces, se sigue funcionando de acuerdo a esa estructura previa que manejaba el propio Evo Morales. Unidad. La presidenta Yanine Áñez pide unidad. ¿Buscarán ser interlocutores para lograr un efecto dominó en el que, en efecto, se quite lo más que se pueda esta dispersión de voto y se concentre en quien pudiera ganar en primera vuelta al candidato del MAS? ¿Lo van a seguir intentando o no? Desde luego, Fernando, hemos dado un paso, creo, importante en iniciar ese proceso de unidad, pero vamos a seguir trabajando para que pueda haber un triunfo de las fuerzas democráticas y que el MAS no vuelva. Esa es una tarea fundamental que, como le decía, el 70% de los bolivianos la apoyan y vamos a seguir trabajando en esta dirección. De don Samuel, ya para cerrar, me queda un minuto. Bueno, de hecho, ya mejor voy a cerrar porque si no, no me va a dar tiempo. Don Samuel, quiero agradecerle su tiempo. Por supuesto, estaremos hablando más adelante. Agradecerle que en una noche tan compleja me haya acompañado. Le pido un favor, don Samuel, díganle a la presidenta Yanine Áñez de mi parte que es valiente. Le pueden decir lo que quieran, por lo que haya sido que tomar la decisión. No, que si por cálculo matemático, por encuestas, por lo que sea, es valiente. Lo fue desde el momento en que se agarró el barco en un país tan colapsado, pero esto que hace ahora es valiente. Y usted también, obviamente, ¿no? Pero pásele el recado, por favor, don Samuel. Te lo agradezco. Gracias, Fernando, con todo gusto. Yo apoyé a Yanine Áñez justamente porque es una persona que toma decisiones, que es valiente y es lo que necesita Bolivia, y también ha sido valiente para iniciar este proceso de unidad. Buenas noches. Buenas noches, don Samuel. Samuel Doria Medina, ex candidato a la vicepresidencia de Bolivia. A los demás les digo, bueno, a los demás candidatos, ¿no? Para muestra, basta un botón. ¿Quién trae puestos los pantalones?